we're gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the sucker. You got a real type of thing going down, getting down. There's a whole lot of rhythm going round. You got a real type of thing going down, getting down. There's a whole lot of rhythm going round. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde nos estés escuchando, te corresponde uno u otro saludo. Te damos la bienvenida a a este nuevo episodio, al primer episodio del año 2023, de este espacio que venimos compartiendo ya hace un tiempo y donde nos gusta conversar sobre esta disciplina que es el SEO, el posicionamiento en buscadores, y donde siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿el SEO ha muerto? Como todos los episodios me acompaña mi heladero, no mentira, mi querido Nico Ferreiro. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas, Emma, ¿cómo va? ¡Feliz año! Igualmente, ¿cómo empezaste el nuevo año? Inmejorable, siendo campeón del mundo. Creo que mejor manera de arrancar el año no hay. ¿En cuántos episodios vamos a seguir festejando el Y campeonato? más o menos hasta el que empiece en 2026. 2026, me parece bien. Yo empecé súper el año, excelente, y más, estoy muy contento porque en este episodio, el primer episodio del año, nos trajimos un crack que vamos a venir a conversar un poco sobre unos temas más técnicos de SEO, y para eso nos fuimos a buscar a los que saben, como hacemos siempre, ¿no? Como hacemos siempre, ir a buscar al que sabe, a venir a conversar con nosotros. Y hoy nos toca charlar con Nico Vilia, el Head of SEO de Media en Nomadic. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, igualmente. ¿Cómo recibiste el año? Mar del Plata, en la costa, con amigos, así que no me puedo quejar. Espectacular. Nico, contame, ¿qué haces en Nomadic? ¿Cuál es tu rol? Yo lo sé, ¿no? Pero para que los que nos escuchan también sepan. Mi rol actualmente, a ver, yo fui el primer soldado de la unidad de medios de Nomadic. Arrancamos allá en agosto del 2020, cuando la realidad es que no teníamos muy en claro cuál era el producto que íbamos a vender. Empezamos a iterarlo en ese momento, y hoy por hoy, digamos, fui rotando mi rol en varios lados dentro de la unidad, y hoy me encuentro un poco como Head of SEO, digamos, a nivel como cabeza estratégica, a nivel general de todas las cuentas de la parte de medios de la agencia. También sigo alguna que otra cuenta, pero principalmente hoy mi rol está en poder como dar bajadas estratégicas a los analistas y a los estrategas, que son, digamos, los chicos y las chicas que están hoy por hoy haciendo estrategia SEO para todos nuestros partners de medios. Sí. Y aparte Nico tiene un background muy grande en lo que es SEO técnico, está muy metido en esto de qué pasa en la parte del backend cuando nos metemos a hablar de optimizaciones. Y por eso lo trajimos hoy, porque la idea de hoy es poder charlar sobre justamente cómo impacta en el SEO o en el posicionamiento las optimizaciones de los sitios. Se habla del WPO, se habla del CWB, son siglas que parecen súper complejas, porque encima son siglas en inglés, de Web Performance Optimization o de Core Web Vitals. Pero en realidad, Nico, ¿qué son? ¿Qué son estas prácticas que hacemos en SEO? Bueno, a ver, un poco el WPO, para empezar, es, digamos, como bien dijiste, el Web Performance Optimization, que es, digamos, hoy por hoy el concepto general que se usa en SEO para poder hablar de optimizaciones para que el sitio cargue rápido. Y vamos a llevarlo al criollo para la gente que por ahí no está tan al tanto del tema y que quiere un poco empezar a indagar más. La idea es esa, digo, es una sigla cool y bonita para hablar de las optimizaciones que hacemos dentro del sitio para hacer que la página cargue más rápido, que Google esté más contento con nuestro sitio, que lo visite más frecuente, y de esa manera tener mejores resultados en Google. Obviamente que no es lo único que mira, pero es un factor importante. Y bueno, y como todos sabrán también, a partir de junio del 2021 apareció otro concepto que hoy por hoy es un poco más vedette que WPO, que son los Core Web Vitals,
que son básicamente 3 métricas de experiencia de usuario, que la idea también de Google es ir iterándolas, digo, no van a ser las 3 mismas métricas que se van a ver de por vida, pero hoy por hoy son un poco como la evolución y un poco el foco que Google está dando hacia cuáles son las métricas efectivamente que hay que mirar, digo, porque ¿qué tenemos que mirar? Cuando abrimos, por ejemplo, en Google Chrome y abrimos la consola de Chrome y vemos abajo que tardó 15 segundos en cargar, que uno dice es un montón. Bueno, eso es por ahí lo que todos tratábamos de ver antes. Hoy por hoy las métricas son un poco más claras. Google te dice, no, yo no necesito que los sitios tengan 100 de medición en todas las cuestiones, necesito que sea rápido, claro y efectivo en estas 3 métricas, que son hoy por hoy, bueno, ya las vamos a ver más adelante, pero hacemos una pequeña introducción. Son métricas que tienen que ver un poco con el tiempo que tarda en cargarse el elemento visual más grande de una página, que puede ser un texto, un video o una imagen, o tenemos otras métricas que puede ser, digamos, cuánto tarda el usuario en poder hacer su primera interacción con el sitio. O sea, vos tenés un sitio de e-commerce, por ejemplo, cuánto entre que el sitio empieza a cargar y demás, cuánto yo puedo tardar en, por ejemplo, tocar el menú hamburguesa para entrar a la sección de celulares. Y tenés otras métricas que tienen que ver con cuánto se mueve todo dentro del sitio en el momento que yo entro y, digamos, si yo quiero clicar algo que está acá arriba, ¿qué pasa si se baja? Claro, en definitiva lo que está haciendo Google es poniéndonos como un marco, un esquema de dónde tenemos que fijarnos y qué tenemos que optimizar para que ellos nos consideren sanos como sitio, ¿no? Que nos consideren... Yo creo que las reglas están más claras con los Core Web Vitals. Antes como que el WPO tenías 10, 20, 30 aristas para mirar y como que Google no te daba, digamos, obviamente que si uno googlea así, estaba el time to first byte, había un montón de métricas que, digamos, que son más importantes, pero, digamos, por una cuestión secuencial. Vos sabés que el time to first byte es un poco como la génesis de una página, es el tiempo que tarda en descargarse el primer byte por ejemplo, de un HTML, de una página. Claro. Entonces, tenía lógica que, digamos, si el primer byte tarda 2 segundos en descargarse, bueno, claramente ahí tenés un problema en el servidor y ese problema en la génesis te va a terminar impactando como en la cascada de todo el resto de la carga. Pero me parece que las métricas de Core Web Vitals vienen a poner un poco más de zoom y un poco más de reglas claras en lo que hace a lo que Google efectivamente mira dentro de toda esa ensalada de cuestiones que es el Web Performance Optimization. Claro, que en realidad termina siendo un concepto, pero el objetivo final y lo que Google busca con eso es que cualquier resultado, cualquier sitio al cual Google le lleve tráfico, le lleve un clic, tenga la mejor experiencia posible de usuario. Es decir, que el usuario no tenga que estar esperando a que cargue un sitio, de que los sitios sean cada vez más rápidos, que esa experiencia sea una experiencia positiva. Entiendo que no solo... Que no esté lleno de intersticiales de publicidad, digo, esto no digo, ¿no? Porque a ver, cuando uno habla por ahí, las cuestiones que se mueven o se dejan de mover, muchas veces en los sitios de contenido o medios, tiene que ver muchas veces con los banners de publicidad, en donde vos por ahí arrancás a leer una nota que tiene el título, digamos, en una posición arriba y de repente se maqueta una publicidad. por JavaScript, se maqueta un banner que te tira el título para abajo y de repente el título que estaba arriba está 2 scrolls más abajo porque te pusieron un banner Gigante, digamos, de 400 píxeles de alto y decís, bueno, y la experiencia no es buena. Y eso es lo que hoy por hoy Google también está mirando también. claro. Y sobre todo creo que esta fiebre, que esta locura que empezó a pasar de ponerse a trabajar sobre esto, tiene que ver con este concepto que se implementó hace un tiempo del mobile first. Es decir, hoy todos los sitios están pensados bajo este concepto de que primero tienen que estar disponibles para la pantalla del celular con la mejor calidad posible, con la mejor experiencia posible, y tienen muchísima lógica. Estamos hablando de que todas las personas, todos los que nos están escuchando, todos los que están caminando por las calles, tienen el dispositivo en el bolsillo 24/7. Y a veces hay un estudio que dice que miramos más esa pantalla de 6, 7 pulgadas que cualquier otra cosa en el horizonte. Entonces, entiendo que Google también va por ese lado. Te hago una pregunta, Nico, y abro la mesa también para vos, Ferris, que también la tenés bastante clara en ese sentido. ¿En qué influyen este concepto en el posicionamiento? ¿Es un factor
determinante o cuál es el peso que tiene con respecto para las estrategias? Y ahí seguramente discernamos en algún punto, Nico, pero yo creo que no es un factor de posicionamiento directo como tal, sino que lo que puede llegar a ocasionar esa experiencia del usuario sí lo puede llegar a ser. No sé, igual ahí, Nico, ¿qué opinas? Pero yo no considero que sea un factor directo. No es que por tener los Core Web Vitals bajos, por decirlo de alguna manera, un sitio es poco factible que posicione. Mira, vamos a ir obviamente a un ejemplo muy, muy brusco, muy grosero, pero si ustedes miran los Core Web Vitals de la CNN, 2 de 3 métricas dan en rojo y amarillo. Y uno se pregunta, es uno de los sitios más leídos del mundo y Google no va a dejar de posicionar a la CNN porque tenga un LSPO de 4 segundos. O sea, la gente va a querer seguir leyendo a la CNN. A ver, yo creo que sí es importante, sí puede ser un factor es incluso muchas veces un factor de como de desempate entre sitios que por ahí están en un tier un poco más bajo. Digo, por eso puse un ejemplo muy grotesco, porque la CNN claramente es un sitio de una liga que no se puede comparar con casi nada. Por marca, por solo marca, claro. Entonces, pero igualmente, digo, vos ves el New York Times tiene los Core Web Vitals todos en verde, ves la BBC, tiene, digamos, la BBC, por ejemplo, de UK, tiene también los Core Web Vitals en verde, pero dentro de nuestra experiencia en medios, por ejemplo, hemos visto sitios en donde los Core Web Vitals no estaban en verde los tres y han posicionado muy bien, y hemos visto sitios en donde los Core Web Vitals eran una pinturita y el tráfico no levantaba. Entonces, no es por el hecho de que vos tengas los tres Core Web Vitals en verde no vas a posicionar, porque a la larga también el objetivo de Google es mostrar el mejor contenido, no solamente la experiencia de usuario. Totalmente, de hecho creo que lo dijiste recién y para mí fue el punto clave, termina siendo como un factor de desempate. Esto por lo menos en lo que tiene que ver con e-commerce lo solemos ver, sobre todo en algunas industrias como pueden ser los empleos, por ejemplo, en donde los sitios que posicionan todos ya son relevantes para esas keywords, todos tienen un cierto nivel de autoridad y demás, y terminás viendo que hay una muy clara correlación entre quienes tienen una mejor experiencia de página, dicho medio en Core Web Vitals. Termina siendo ese factor de desempate. Para mí diste la clave ahí. Y sí, otra cosa que para mí termina influyendo es en lo que tiene que ver con el rastreo. Si al final el sitio está lleno de CSS, lleno de JS, conlleva mucho más recursos a Google para terminar crawleándolo, analizándolo, por ende termina perjudicándote por lo menos en ese punto. Por eso digo que no termina siendo por lo menos para mí un factor de posicionamiento directo, sino lo que genera. Aparte que también digo el hecho de, digamos, sitios que necesitan muchos recursos de cosas para poder cargarse. El otro día, por ejemplo, veíamos con un sitio de medios en el reporte de Crawl Stats, digo, también para el que no está muy familiarizado, es un reporte que vos tenés en Search Console que te permite ver como una suerte de resumen de los famosos logs del servidor. O sea, es una muestra quizás chiquita, pero con la cual tenés un montón de información y un montón de data para operar. Y veíamos en un sitio de medios que, o sea, cuando vos ves el desagregado de ese reporte, vos podés ver el desagregado, digamos, de hits que le pega Google a archivos HTML, a archivos CSS, a archivos JS, archivos de JSON, otro tipo de archivos, y veíamos que había un sitio que, digamos, el grueso del porcentaje se lo estaba pegando a un, digamos, JSON se llevaba el 57% de los hits. O sea, tenía más hits los archivos JSON que los archivos HTML. Entonces, automáticamente lo que hicimos fue, por ejemplo, bloquear por robots.txt todos esos JSON, porque esos JSON no son funcionales, digamos, Google no los necesita para poder entender el sitio. Pero por alguna razón, están linkeados desde el HTML, están linkeados de algún lado, o pueden estar metidos inline y Google los procesa y los empieza a crawlear más seguido, porque como lo ven todas las páginas, entiende que es un archivo importante, entonces puede, digamos, ser importante para poder. Obviamente esto es importante, cuando uno, no hay que bloquear los recursos, hay que entender si ese recurso no tiene ningún tipo de importancia para Google, porque si vos bloqueas un CSS o un JS que es importante para que Google entienda el sitio, va a estar en problemas. Pero un JSON, que es, por decirlo, información estructurada, no es algo que Google vaya a usar para. No un JSON de dato estructurado de. Claro, porque eso se renderiza en el HTML, es otra cosa. Claro, no, esto era un JSON que tenía que ver 100% con una cuestión de metainformación del CMS que utilizaba el sitio. No un JSON que tuviera que ver con dato estructurado de esquema. Yo lo veo incluso a la influencia de esto, de Google tratando de imponer un estándar.
Google tratando de digo imponer porque en algún punto es obligatorio mejorar la experiencia de usuario para que Google te posicione mejor. Tal vez mejore su indexación y empiece a tener muchos más sitios indexados, muchas más páginas indexadas, pero me parece que también es como poner la vara en el lugar que Google lo busca, porque al fin y al cabo el negocio de Google o el modelo que le rinde a Google es que la gente esté contenta con los resultados. Y su principal consumidor es el usuario. Entonces, poner al usuario primero, ponerlo como te voy a dar resultados no solo relevantes a tu intención de búsqueda, sino que también tenga una buena experiencia de navegación, una buena experiencia hace inconscientemente que incluso vuelvas a usar Google para encontrar, y por eso también es todo el tiempo Google y luego existo, pero por lo que nos devuelve, ¿no? Y creo que esta es la manera de poner Igual ese también, estándar. la realidad es que todavía al día de hoy uno sigue haciendo búsquedas y se encuentra posicionando en buenas posiciones sitios que son, digamos, visualmente asquerosos. Digo, Sí, acá sí. lo podemos hablar con el amigo Nico Ferreiro, cuando uno ve los nichos, por ejemplo, en los nichos la cantidad de basura, técnicamente hablando, que hay bien posicionada, es enorme. O sea, que quizás como uno por ahí está más en el día a día con sitios de mayor autoría y demás, y por ahí ves que el SERP está un poco más limpio de ese tipo de resultados. Pero cuando vos te pones a investigar en el long tail, hay mucha basura posicionada. Hay todo. Y de hecho, eso me lo llevo a una pregunta que te quiero hacer, Nico, que sé que tenés experiencia trabajando con e-commerce, es cómo ves la diferencia de la importancia que tiene Core Web Vitals o el WPO en general, tanto para un medio como para un e-commerce. ¿Termina siendo lo mismo a nivel impacto, trabajarlo en uno que en otro? En medios vos tenés algo que obviamente es algo que seguramente vamos a profundizar en breve, que es el tema de AMP. AMP, si uno lo ve de una manera más profunda, es un poco el estándar que Google sacó para decirle a los medios, esto es lo que yo apunto, y no lo que los medios por ahí, digamos, al modelo tradicional, digo, llenarlo de publicidad, de scripts y demás. Pero si uno se pone a pensar, los sitios de contenido, independientemente de si es un publisher o si es un blog, es contenido estático, por lo general, digo, no es, vos no tenés dependencias principales de cuestiones dinámicas, o sea, como tenés en e-commerce el tema de los precios, el tema de la experiencia, digamos, mostrarle cosas distintas en base al historial de compra. En e-commerce vos tenés mucho peso muchas veces de este tipo de scripts o de secuencias que hacen que la carga sea mucho más profunda. Incluso me animaría a que hagamos acá en vivo un testeo de sacando Mercado Libre de los principales e-commerce de acá, y me gustaría ver cuántos pasan los Core Web Vitals. Sí, yo creo que ninguno. Y vos y yo venimos de ese palo y como que estamos bastante al tanto de eso. Y me parece que ahí está bueno, porque también es, y de vuelta voy a seguir con el mismo concepto, también es otro estándar que nos está poniendo Google. Google le dice a los medios, el AMP es lo que yo quiero. De ahí para arriba. Pero tienes un tema, digo, Google cada vez está dando menos soporte, es como diciendo, a mí me sale caro mantener AMP. Claro. O sea, muchachos, vayan empezando como a alinearse más a eso, porque en breve, digamos, si uno se pone a pensar con Google Analytics 4, Google va a dejar de poder medir AMP. Entonces hay un montón de señales, incluso nosotros en la unidad de medios tenemos scrappers que los vamos monitoreando en el día a día, en donde vamos, por ejemplo, una de las cosas que medimos es cuántos resultados AMP aparecen en los carruseles de Top Stories versus resultados no AMP. Y la realidad es que hoy por hoy ya estamos digamos, estuve justo antes de entrar acá, estuve mirando un poco los números del Mundial, porque fuimos un poco scrapeando todo lo que fue pasando en el Mundial, los sitios que fueron posicionando más, menos. También vamos haciendo scrappers por país. Y por ejemplo, está todo más o menos, o sea, los mercados que fuimos scrapeando, que fueron México, Estados Unidos, España, Argentina, está todo más o menos en un 60% a favor de sitios no AMP. Entonces, Google ya está empezando como a darle bastante más prioridad o bastante más peso, y es un poco también esa señal de, muchachos, en breve se corta, digamos, cada vez AMP tiene menos peso. Antes tenía, digamos, importancia en Discover, que ese es otro punto, porque también hay que hacer la medición, digamos, si uno abre Google Discover, que es, digamos, para los que no están al tanto, es cuando, digamos, los que tienen Android, es abrir la aplicación, digamos, la aplicación de Google en tu teléfono y te arma ese pequeño feed de noticias. O ir todo a la izquierda. Con Android te vas todo a la izquierda y te lo encontrás a Discover. Claro, bueno, depende el Android también que tengas.
al menos en el mío, tengo que entrar a la aplicación de Google para poder ver Discover. Y todavía, en ese sentido, ahí sí hay mucho MP todavía. Pero en Search, entonces, pero los medios, claramente hoy por hoy están con el ojo más en Discover, entendiendo que hoy por hoy, para un medio pegar 5 hits en Discover en un mes, puede significar subir posiciones en Comscore, en el ranking, digamos, que miran todos los medios en el día a día. O sea, hoy Discover es una herramienta, y en medios más chicos, una buena nota de Discover te hace el mes, te hace la facturación del mes. Entonces, Che, Nico, y te hago una consulta para lo que tiene que ver con Discover justamente, y más entendiendo que para los medios más chicos pueden ser más relevantes. ¿Influye los Core Web Vitals o el AMP incluso? la verdad, te soy sincero, hemos tenido resultados con sitios de medios al menos, sin tocar casi nada técnico. O sea, sin tocar cuestiones de Core Web Vitals, o sea, sitios que tampoco es que estaban tan mal, pero que haciendo muchísimo trabajo de contenido, de mejorar las prácticas, de mejorar los flujos de redacción, de mejorar, digamos, cómo trabajaba ese medio de cara al algoritmo en la cuestión más de audiencia, hemos tenido buenos resultados, pero lo que sí, por ejemplo, en Discover todavía seguimos viendo cuando vemos los datos es que Google todavía tiende a mostrar bastante el resultado MP, lo cual te pone, para mí, hoy por hoy, en una situación en donde tenés que, digamos, yo no creo que todavía haya que, digamos, el que tiene MP, no darlo de baja todavía, pero sí preparar el terreno, digamos, de tratar de tener los dos ecosistemas, o sea, el ecosistema responsive y el ecosistema MP, bien a nivel de Core Web Vitals, o sea, de poder, si el día de mañana se decide, bueno, vamos a pagar a MP para hacer un testeo, lo damos de baja, listo, bueno, pero tenemos que tener los dos en orden, que eso es un poco también lo que está ocurriendo en los medios. Como hay ya mucho debate en cuanto a lo que va a hacer Google con MP, cada vez son más los medios, que incluso lo charlamos nosotros y también se puede ver en las redes, en LinkedIn, en Twitter, de qué hacemos con MP. Entonces, la realidad es, y la pregunta es siempre la misma, si yo apago MP, ¿tu sitio es compliant con Core Web Vitals? Esa es la pregunta base que hay que hacerse. Y la realidad es que hoy por hoy no todos los medios todavía están en esa instancia. O sea, hay muchos medios que ya lo están, pero por ejemplo, a los medios más chicos hoy quizás también les cuesta un poco también tener los Core Web Vitals más en orden. ¿Por qué? Porque sale caro tener los Core Web Vitals. O sea, te requiere un equipo de desarrollo, te requiere recursos caros, te requiere poner plata en gente que sepa cómo optimizar un sitio para que sea más barato. Pero también tenés otra cuestión. Hoy la realidad es que en medios, la gran mayoría de los CMS, salvo alguno que otro más, te dan como medio la solución llave en mano. El frontend ya viene dentro de todo bastante solucionado en cuanto a Core Web Vitals. Hay otros medios que te dejan un poco, otros CMS que te dejan un poco a la buena de Dios, en donde básicamente te dan un sistema que se llama headless, en donde yo te doy el servidor, te doy el backend, pero el frontend te encargas vos. Y si vos querés que yo te haga el frontend, te sale esto, y no todos los medios tienen una billetera para poder pagar ese canon que te piden este tipo de CMS. Entonces, pero digamos, sí hay varios CMS en el mercado que te dan bastante la solución llave en mano. Pero, bueno, digamos, la realidad es que, digamos, termina siendo un poco un juego macabro. Claro. Y ahí me tiro la pelota para el otro lado de la cancha. Esto estamos hablando de medios o de sitios grandes que tienen un montón de mucho volumen y mucho contenido. ¿Qué pasa con los nichos, Ferris? ¿En cuánto influye el Core Web Vitals o la optimización en un nicho para lograr el objetivo del nicho, de que es posicionarse y monetizar? Claro, que te genere un ingreso. Igual, La billulla. antes lo decía Nico, pero es la clave. Pensando que un nicho, sobre todo al principio, busca keywords más long tails, menos competidas, trabajar Core Web Vitals tiene un costo enorme, no en plata, sino en horas, para el beneficio que te puede llegar a traer. Si es un nicho, yo me enfocaría más siempre en una primera etapa en contenido y links si se puede, más que en Core Web Vitals o WPO. Yo no estoy de acuerdo, salvo casos particulares, más contemplando medios si es fundamental o importante de cara a Breaking News o a Discover. Puede ser importante, pero para lo que es un nicho, incluso hasta para un e-commerce, no lo veo tan relevante, que no tiene tanto impacto como otra cosa.
costo-beneficio no es tan bueno. Claro, pero ahí tiene que ver también con que son sitios que no tienen que desempatar Claro, normalmente. exactamente. Y estábamos hablando de que el concepto del Core Web Vital termina siendo como para dirimir una diferencia que por ahí es mucho más visto en un medio que quiere competir con el primer lugar de una noticia o con un e-commerce que quiere posicionar primero para alguna marca en particular, para algún producto. Entonces termina siendo más relevante en ese tipo de cosas. Y me quedé pensando recién, venimos hablando de AMP, venimos hablando de un montón de siglas otra vez, y tenemos gente que nos escucha que por ahí no tiene al tanto. ¿Qué es AMP? Yo conozco la sigla, una sigla en inglés, pero cuéntenme, a ver, ¿quién se anima a contarme que así, como decía hoy Nico Vilia, Criollo. en criollo, ¿qué es una AMP? Digamos, propia, digamos, de la fábrica de Google, en donde ellos básicamente lo que han hecho es como poner un estándar o un parámetro de lo que para ellos es una buena experiencia de usuario. El tema es que, digamos, con el tiempo no había mucha alternativa en el caso de los medios, por ejemplo, no había mucha salida a eso. ¿Por qué? Porque antes era obligatorio tener AMP para aparecer en Top Stories. Eso, con la aparición de los Core Web Vitals, Google lo dejó sin efecto, entonces por eso hoy quizás tenemos 60-40 como dijimos antes, pero lo que tiene AMP es que es una tecnología que básicamente se llama Accelerated Mobile Pages, es decir, páginas aceleradas en mobile, y los sitios se cargan básicamente dentro de lo que es la caché o dentro de la infraestructura de Google, es decir, tu sitio se carga casi como decirlo, dentro del buscador. Incluso si ustedes abren su celular y buscan cualquier cosa, no sé, por ejemplo, AMLO en México, y ven que por ahí algunos sitios van a abrir en la URL, va a abrir con su dominio, va a decir, por ejemplo, es el financiero, milenio.com/ y la URL, y a veces va a aparecer que si bien uno está navegando dentro de la noticia y está leyendo la noticia, va a decir google.com/ AMP/ la URL. ¿Por qué? Porque ese sitio se está cargando dentro de la infraestructura de Google, por eso la carga es instantánea. Es decir, casi que se está cargando sobre el mismo buscador, por eso es que no hay, digamos, no va a buscar el servidor en este caso, por ejemplo, de Milenio o el financiero, ya esa URL la tiene como cacheada y la tiene guardada en su infraestructura. Entonces, por eso es que carga tan rápido. Además de eso, es que AMP tiene un montón de limitaciones también, por eso los medios están queriendo salirse. ¿Por qué? Porque AMP está bastante limitado en cuanto, por ejemplo, a las herramientas de monetización que pueden implementar los medios. O sea, la plata que pueden ganar los medios con AMP es mucho menor que si pueden implementar, obviamente, tecnologías mucho más gruesas y, decirlo de una manera, monetizantes. Entonces, un poco también el debate hoy en los medios es qué tengo que hacer para salir de AMP. Porque la gran mayoría de los medios están justamente queriendo ganar más plata, y AMP, en cierta manera, si bien te da mucho volumen, porque posicionas bien, puede cargar rápido, es restrictivo en términos de monetización. Entonces termina siendo como un juego medio, como decíamos, un juego medio macabro, porque tengo mucho volumen, pero no lo puedo terminar de monetizar, porque hay, por ejemplo, hay herramientas que son muy famosas en el mercado, como puede ser, por ejemplo, algunos players de video o algunas marcas que básicamente cuando ustedes navegan sitios que abajo te aparecen como posts patrocinados, que parece como que son posts que no tienen nada que ver con lo que estás leyendo, pero que en realidad eso deriva tráfico. No puedo decir los nombres para no hacer marketing gratuito, pero todo ese tipo de cosas están ofreciendo, por ejemplo, soluciones para poder, y eso a los medios les da mucha plata, digamos, porque a los medios les pagan por cada clic que vos haces en esa noticia que te deriva a otro sitio. O sea, hay sitios que pagan para aparecer, para mostrar sus notas como en una caja de notas relacionadas en otro sitio. O no siempre son relacionadas, pero eso da bastante plata. Y después hay players de video que están empezando a dar empezaron a dar sus librerías en AMP. Es decir, vos podés implementar ese player o esa tecnología de monetización utilizando porque AMP tiene sus restricciones también. Digo, vos no podés usar, no, tenés que implementar con el manualcito de AMP. Y hay un montón de herramientas que hicieron sus librerías en base al manualito de AMP. Pero bueno, hoy la realidad es que la gran mayoría de los medios están más en el debate de cómo salgo de esto para poder empezar a ganar más plata. Bueno, Nico
vamos llegando al final del episodio de hoy. La verdad, un episodio espectacular, donde hablamos un montón de cosas súper interesantes, sobre todo para los que se están dedicando hoy al SEO. Nico Viglia, gracias, mil gracias por haberte sumado. Tenés las puertas abiertas para venir cuando vos quieras. Hay mucho para charlar, hay mucho para conversar. Vos sabés que cuando somos tres manijas pensando de lo mismo, salen temas uno atrás del otro. Como siempre, Nico, mi colega, mi coequiper, gracias también por estar. Y a ustedes que nos están escuchando, les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nos vamos a seguir preguntando hasta el episodio que viene. ¿El SEO ha muerto? ¡Chau!